AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número 1 de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos, Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @Gerencia para Todos. Por cierto, vamos a oír esto, porque la idea es que a pesar de las peores circunstancias, nos animemos a emprender, a hacer negocios. Por eso estamos en 305 Media TV con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez para hacer posible esto a través de un panel de expertos que nos van a ayudar a mantener nuestro ritmo económico. Quienes no hayan iniciado sus emprendimientos y lo estén pensando, puedan construir el set mental adecuado para ello. Sabemos que es difícil, pero estas circunstancias también pueden aprovecharse como una ventaja competitiva sobre aquellas personas o empresas que no tienen ese mismo ritmo. Por eso, esto que estamos escuchando puede ser una de las piezas que nos anime o se convierte en un himno para emprender. Vamos a conversar también con Mónica Serpa, quien es experta en temas de inversiones inmobiliarias. También para examinar qué está pasando en ese mercado, qué oportunidades podemos tener y de esta forma abrir una nueva ventana para examinar posibilidades de inversión. De modo que vamos a hacer conexión remota con la licenciada Mónica Serpa. Máquina Financiera. Aquí está Mónica con nosotros. Bienvenida. Hola, Rafael. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Estamos encantados de que estés con nosotros. Y mira, queremos conocer del tema del mercado inmobiliario, cómo se está moviendo y sobre todo, muchas personas tienen opiniones sobre esta posibilidad de inversión. Vamos a hablar de inversión inmobiliaria, vamos a diferenciarlo de lo que es, por ejemplo, comprar una vivienda. ¿Okay? Una persona que compra una vivienda para vivir en ella. ¿Nos puedes aclarar ese punto, por favor? Bueno, gracias, Rafael, por invitarme. Y claro que sí, mira, ese es el primer punto que nosotros, de hecho, le preguntamos a quien quiere comprar una vivienda. Le preguntamos inicialmente, ¿lo quieres para vivir o lo quieres para invertir? Porque para vivir son inclusive dos fuentes de compra diferentes. Una es emocional
dónde quiero vivir, al lado de qué quiero vivir, cómo quiero mi casa. Y la parte de inversión inmobiliaria, que es a la que yo me dedico y me he enfocado, y sobre todo para Latinoamérica, es meramente numérica, es decir, cuál es mi retorno de inversión, cuánto cuesta, cuáles son los gastos, los property taxes, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia entre comprar para vivir y comprar para invertir. En estos momentos hay también un mix que son proyectos en los cuales puedes invertir, pero como vives en Latinoamérica y de vez en cuando lo quieres usar, pues son sin restricción de renta. Hay 3 proyectos espectaculares en Miami y eso pues ya es una tendencia que se está presentando en el mercado inmobiliario en Miami. Sí, porque mucha gente tiene la costumbre de decir, voy a comprar una vivienda, voy a vivir en ella, hice una inversión y a veces eso es cierto. Ahora, la persona que se acerca con ánimo de mantener el valor de su dinero, vamos a suponer una persona que vive en Argentina, o vive en Brasil, o vive en Europa, sí, y quiere hacer inversiones en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido el récord en cuanto al mantenimiento del valor de ese inmueble? O una vez que esa persona compra el inmueble y luego lo vende, ¿cuál ha sido, en términos generales, el índice de mantenimiento de ese valor o, en algunos casos, de hacer un superávit, es decir, ganar dinero con este tipo de inversiones? Sí, la plusvalía. Sí. Bueno, te voy a plantear 2 cosas. Primero, darte unos números estadísticos. Antes de la pandemia, el 45% de las compras de Miami venían de Latinoamérica. Eso ha bajado un poco porque, bueno, por la pandemia ahora ha subido la compra para Miami de los americanos, ¿ok? Pero en cuanto a la plusvalía y en cuanto al rendimiento que te puede dar una inversión inmobiliaria, vamos a hablar primero. Tú compras el inmueble y si quieres comprarlo cash, usualmente en varias zonas, dependiendo también de las zonas, porque hay zonas que dan más rentabilidad que otras, te da una rentabilidad entre 4 y 5%. Zonas como Doral, Hialeah Garden, Homestead, proyectos nuevos que cuando lo arriendas, pagando taxes, mantenimiento, etcétera, te da esa rentabilidad. No, y se puede ayudar y se ayuda a autopagar pues esa inversión. Sí, cuando pides préstamo, que normalmente para los extranjeros se pide en Miami, a diferencia del 2008, hoy por hoy se pide entre 40 y 50% del pie del inmueble, lo que te prestan se paga con la renta, se paga el mortgage, o sea, el préstamo, se paga los taxes, se paga el seguro y se paga el mantenimiento de la propiedad y aún te queda un poquito, $100, $200 que puedes mantenerlo ahí para cualquier eventualidad. Claro. Pero es magnífico porque se paga solo. Eso está muy bien. Ahora, también hay momentos para entrar en el mercado. O sea, es interesante también que uno pueda llevar un registro y una proyección de cómo se están moviendo los precios en el mercado. Por ejemplo, después del 2008, los precios bajaron considerablemente, o durante el 2008 y el año siguiente. Ese quizás fue un buen momento para entrar, porque después las viviendas tomaron nuevamente su valor normal. Y mucha gente también, viste esa experiencia, tiene cierta alergia, ¿no?, a la inversión inmobiliaria. ¿Qué puedes decirme al respecto? ¿Cuáles son los mecanismos que una persona, un inversionista que está en cualquier lugar del mundo y nos está viendo, debe mirar a la hora de tomar una decisión de este tipo? Sí. Inclusive, bueno, es muy importante también el asesor que tenga, ¿no? Claro, totalmente. Y para eso estamos aquí. Bueno, lo que pasó en el 2008 fue una cuestión puntual financiera, préstamos préstamos de 90%, sin respaldo, etcétera. Eso pasó en el 2008, que se recuperó, que es importante que sepan, que fue para el mercado latinoamericano, en el 2010 ya el mercado inmobiliario estaba normalizado. Es decir, a partir del 2010 hasta el 2020, lo que hay es que buscar zonas y proyectos y hacemos ese ejercicio financiero con el comprador,
que te asegure plusvalía, que normalmente está entre 5 y 7% anual en Miami, con la rentabilidad de esa inversión, de ese inmueble. Pero en estos momentos Miami, desde el 2010 en adelante, ha sido básicamente de crecimiento. Mira, finalmente mencionaste un punto interesantísimo, que es el tema de, dentro de los mismos Estados Unidos, la apetencia por hacer inversiones inmobiliarias en el estado de la Florida. ¿Por qué? ¿A qué obedece este fenómeno? Mira, Rafael, es importantísimo lo que te voy a decir. Mira, desde el 2017 nosotros tenemos una inmigración doméstica. Nueva York, Boston, California, Illinois, tienen como plan B invertir en Miami. ¿Por qué? Por la parte impositiva y porque es mucho más barato que en esas ciudades, sobre todo Nueva York, Boston, California. Y 950 personas diarias entran a Miami. Eso significa muchísimo. Es decir, el mercado inmobiliario van a invertir y también los que invierten en Latinoamérica tienen la posibilidad de toda esta gente que entra van a rentar y necesitar rentar. Entonces, sí, definitivamente esa inmigración doméstica hace que el mercado inmobiliario de Miami aún sea mucho más atractivo. Oye, muy interesante, Mónica, esta información que nos suministras, porque eso va a incidir también en los precios. Entonces es interesante monitorear y quizás este sea el momento de entrar. Muchísimas gracias a Mónica Serpa por participar con nosotros en Gerencia para Todos. Te esperamos la próxima semana para continuar esta conversación. Claro que sí, aquí estaré. Gracias. Esto es Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Máquina Financiera. Finanzas para todos. Yeah. Money never sleeps, pal. So I don't care where or how you get it. Just get it. Máquina Financiera. Wake up call, pal. Go to work. Máquina Financiera. Seguimos en Gerencia para Todos con nuestra sección Máquina Financiera. Vamos a conversar con el doctor Rosendo Roche. Bienvenido, Rosendo. Rosendo se ocupa de todos los mercados globales. Gracias, Rafael. Además, sostiene, vamos a hacer varios programas con Rosendo con el tema de también educativo, porque tiene varias iniciativas propias que tienen que ver con el tema de educación con universidades y centros gerenciales de primer orden. Pero hoy vamos a hablar sobre el Forex. Muchas personas nos han pedido información sobre este tema. Hay mucha curiosidad sobre lo que es el Forex. Hemos hablado en varios programas sobre los mercados de valores. Y adicionalmente está este tema de Forex que queremos que por favor nos expliques. Vamos a comenzar por explicar qué es Forex. Gracias, Rafael. Un saludo a toda tu audiencia. Y por supuesto a todos los compañeros de panel que me acompañan hoy. El mundo de las inversiones en los mercados internacionales lleva una serie de requerimientos muy particulares y que son comunes en muchos de ellos. Uno puede hacer dinero en el mercado negociando acciones, negociando futuros, negociando Forex. Y en particular, el mercado de Forex tiene unas ventajas interesantes y es que es muy fácil accesar, es muy fácil abrir una cuenta y sin embargo requiere las mismas exigencias en cuanto a formación. Cuando una persona se acerca a nosotros y nos dice yo quiero incorporarme en este mercado, pues hay una matriz de requerimientos que cubre muchas áreas.
el tiempo, el capital, las expectativas económicas que se tienen, las estrategias, qué mercado, qué plataforma, son muchos detalles. Ahora, una de las cosas más importantes que tiene este mercado, y coincido mucho en el planteamiento que hizo Mónica previamente, es que uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer. Uno puede entrar en el mercado para obtener una rentabilidad y uno puede entrar en el mercado para hacer crecer un portafolio. Y yo creo que esa es la primera gran pregunta que todo inversionista o persona que quiere incorporarse en los mercados financieros tiene que definir. Porque, y retomando de nuevo la inversión inmobiliaria, cuando uno compra un inmueble para vivirlo, uno lo compra, lo paga o se financia, y a partir de ese momento se olvida del precio de su inmueble, porque hay una connotación de uso, de disfrute, que no se evalúa, sino que solamente la vive el dueño. Distinto es a cuando usted compra un inmueble o hace una inversión para hacerla crecimiento. Ninguno de nosotros, por ejemplo, contrata un médico para solucionar un problema del médico que tiene un hijo y el médico nos dice, esta intervención te va a costar $5,000. Uno los paga, resuelve el problema, pero uno no hace el seguimiento de cuánto está cobrando ese cirujano, digamos, en el próximo mes o dentro de 2 meses, porque ya resolvió su problema. Esto es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta, porque hay muchas maneras de hacer dinero en el mercado, dependiendo de cuál es el objetivo que uno quiere. O rentabilidad todos los días, todas las semanas, todos los meses, o simplemente hacer crecer un portafolio. Y de ello va a depender las estrategias, el tiempo que uno pasa en el mercado, el capital que se requiere, las expectativas económicas que uno piensa, y sobre todo la formación que necesita. En las inversiones en los mercados, yo diría que el 80% de la formación es común a todos ellos, a todas las estrategias, a todos los instrumentos. El 20% sí es particular. Si usted quiere negociar Forex, usted tiene que aprender a negociar los mercados en general. ¿Por qué? Porque el trading no es más que negociar expectativas, no es negociar papeles, es negociar las expectativas de las personas. Y eso es común a todos los instrumentos. El otro 20% son las características en particulares, en el caso de Forex, las monedas que voy a negociar, la liquidez que voy a negociar, mi facilidad para obtener información en diferentes mercados. Entonces, sí, en el caso de Forex, en este momento, Rosendo, digamos, sí, hay un boom, hay una moda, hay cursos de Forex por todas partes, ¿no? Sí. Entonces, a algunas personas les va muy bien, otras personas no tan bien y otras personas muy mal. Uh-huh. Por eso, ¿en qué consiste? ¿Qué monedas se transan en Forex y qué observas tú de particular en este mercado? En el mercado de Forex es un mercado muy rápido, por lo tanto, ahí lo que uno tiene que asegurarse es que haya el volumen suficiente para entrar y salir cuando uno quiere. Y además, es un mercado que está 24 horas abierto, lo cual no quiere decir que haya gran actividad las 24 horas. Hay momentos puntuales, la apertura del mercado americano, las aperturas del mercado europeo y las aperturas del mercado asiático. Son momentos puntuales de gran actividad, pero el mercado está abierto 24 horas. Entonces, sí, hay que tener formación importante porque no es fácil. Es simple, pero una cosa es que sea simple y otra cosa es que sea fácil. Simple es por la estructura, por la lógica de formación que uno adquiere. Fácil es cuando uno ha asimilado toda esa información y ya se convierte, ya está en el ADN. Y es ahí donde uno empieza a generar, por decirlo de alguna manera, el olfato financiero para ver qué es lo que está ocurriendo. Y de esa manera, pues hay que ir poco a poco. Ahora, esto es una profesión. No nos equivoquemos, las inversiones y los mercados internacionales, para interactuar con ellos, hay que hacerlo de la misma manera profesional como las profesiones que cada uno de nosotros tenemos. Mira, nos llega una pregunta relativa a cuál es la diferencia entre invertir en acciones versus invertir en Forex, por ejemplo. ¿Cuáles diferencias observas tú? Estructuralmente no hay diferencias, simplemente el instrumento es distinto. En el caso de acciones, pues uno tiene que ver, hay muchas más oportunidades porque el mercado, el americano, tiene alrededor de más de 15,000 acciones y cada una de ellas está en una situación particular, o sea que hay muchas oportunidades. El mercado de Forex
tiene la ventaja de que está abierto a las 24 horas y de que es muy fácil abrir una cuenta en el mercado de Forex. Pero eso no es sustituto de la formación que tienen que tener. La única manera de asegurarnos que no vamos a desaparecer, sobre todo en los primeros momentos cuando estamos aprendiendo, es justamente tener una formación apropiada. Del resto es paciencia y disciplina. Eso es. Mira, Rosendo, la última pregunta por el día de hoy es la siguiente. Las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones ahora que facilitan el acceso a los mercados de Forex, opciones binarias, acciones. Por ejemplo, el caso, creo que Robinhood, entre otras, ¿no? Sí. Eso ha hecho que entre mucha más, se popularice el tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas aplicaciones? Sí. Desde hace algunos años, cuando las diferencias entre los precios eran en fracciones, un octavo o un 16avo, ahora eso ha cambiado y es 1 céntimo. Y el hecho también de que las comisiones han bajado muchísimo. Yo recuerdo en el año 95 yo compré 1000 acciones de Sears y me cobraron $500 por entrar y $500 por salir. Esos $500 hoy pueden representar $2 o $3. O sea que hay una gran popularización de esta actividad. Ahora, hay más gente, hay más liquidez, pero también hay mucho desconocimiento. Y entonces por eso es la razón de que muchas personas, como tú mencionaste al principio, se meten con mucha emoción en el mercado de Forex, subestiman el conocimiento que se requiere para entrar en actividad con los profesionales, y es por eso que muchas veces lo que escuchamos son noticias no tan buenas de los resultados del mercado del Forex. Bueno, eso es muy importante. No es más que otra actividad. Es muy importante, por eso estamos suministrando aquí en Gerencia para Todos información de primer orden, y vamos a conversar en futuros programas con el doctor Roche sobre estos importantísimos temas. El dinero es muy importante. Ahí vimos cómo es. Mira, una libra esterlina, no sé si la viste, la libra esterlina puede hacer sonar, no necesitas un fonógrafo. No sé si viste eso en la presentación. Así que el dinero sirve para todos. Continúen con nosotros. Máquina Financiera. Máquina Financiera. Seguimos en Gerencia para Todos, en nuestra sección Finanzas para Todos. Vamos a conversar con la licenciada Santa Lombardi. Bienvenida. Hola Rafael, mucho gusto y gracias por la invitación. Mire, la semana pasada estuvimos con doctor Cardenal, que también de la misma firma donde está la licenciada Santa Lombardi, conversando sobre las ventajas de comprar un inmueble. Hoy vamos a conversar sobre las ventajas y desventajas de alquilar un inmueble. El tema de la renta, que en algunos casos también es conveniente y es importante que examinemos también esa opción dependiendo de algunos casos que vamos a conversar. ¿Correcto, licenciada? Totalmente correcto. Fíjate que comienzo compartiendo mi experiencia y por supuesto la información que tengo sobre el tema, diciendo prácticamente lo mismo que arranca mi colega conversando, diciendo que lo importante es conocer definitivamente qué es lo que el cliente o la persona que está en la necesidad de vivir en un lugar, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, porque definitivamente hay diferentes versiones y todas por supuesto son respetables sobre ventajas y desventajas.
yo te puedo resumir básicamente que las ventajas de alquilar una propiedad prácticamente están delimitadas al tiempo que la persona va a vivir en esa propiedad. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que tienen que ser constantemente reubicadas de estado, quizás ser trasladadas a otro país, personas que tienen que estarse moviendo constantemente. Por supuesto que el alquilar pasa a ser una ventaja para ellos. Da mucha más movilidad laboral, tienes mucha más libertad, menos responsabilidades y menos gastos. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, una persona que necesita habitar en un lugar y su movilidad es probable que se dé en los próximos 2-3 años, definitivamente es preferible que alquile. Porque como ha estado el mercado en los últimos 10 años, vamos a hablar desde el 2010, tal cual como comentaba Mónica, del 2010 al 2020, definitivamente una propiedad no va a lograr revalorizarse en un periodo de 3 años o menos, por lo cual el que alguien adquiera una vivienda y desee revenderla en un periodo de año y medio, 2 años, desafortunadamente va a tener que quizás perder dinero. Entonces, una manera conservadora de pensarlo es que cualquier persona que se pueda proyectar, y siempre es bueno hacer preguntas, satisfacer un poco las necesidades, y si esa persona se proyecta viviendo en un lugar por encima de 3 años, que perfectamente parece mentira, pero si tienes hijos y están en edades escolares, pues ya tú puedes definir que te vas a mantener en esa ciudad que te gusta y te agrada, quizás hasta por un periodo de 10 años. Te pongo mi caso. Yo recién llegada a este país, alquilé por un periodo de 4 años. Fue maravillosa el hecho de que yo haya alquilado, aprendí a conocer las áreas. Sin embargo, posterior a eso logré comprar, ya tengo casi 18 o 20 años en la propiedad donde estoy, y por supuesto que la ventaja mayor ha sido que he creado un patrimonio. He pasado todas las alzas y bajas del mercado. Obviamente nada se puede pronosticar y dejar por escrito, pero ha sido, por supuesto, una fortuna de tener mi propia casa desde hace más de 18 años, y con ello he creado una revalorización y tengo ventajas que son que cuido mi propio hogar, invierto sobre mi propio inmueble, no tengo esa presión de un dueño de propiedad, de un landlord que me quiera estar quizás decidiendo no alquilarme más y yo tenga que estarme movilizando. Entonces, definitivamente que hay ventajas y desventajas, todo evidentemente se puede revisar, pero siempre se trata de orientar, porque la idea es no someter a una persona a un riesgo de alquilar cuando no está listo, cuando no tiene un colchón de ahorro, y si se le presenta cualquier vicisitud en la propiedad, pues desafortunadamente a veces la persona termina perdiéndola, porque si no tienes un colchón y hay un aumento en los impuestos y hay un aumento en los seguros, obviamente tu pago mensual, que era supuestamente fijo, pues se va a modificar. Sí, a eso iba precisamente, ¿no? A veces no se toman en cuenta esos costos, igual que los costos de mantenimiento, impuestos, sí, y algunos costos a veces ocultos, ¿no? Sin embargo, eso que mencionas, tener, digamos, esa inversión o ese disfrute también, porque estás disfrutando tu casa, estás utilizando tu casa. Y hay muchísimos ejemplos en cuanto a esto, ¿no? Yo recuerdo un conocido que compró una casa espectacular, muy grande, con muchas áreas sociales, la disfrutó mucho, después la vendió muy bien, pero además es que en la casa él hacía sus reuniones de negocios. Entonces utilizaba también la casa como un instrumento de negocios. Entonces, diferente. O sea, cada quien tiene una visión diferente en cuanto a lo que va a hacer con esa casa. El tema de la renta también, para muchas personas que quizás quieren estar líquidos, también es una opción. Es decir, a una persona que quizás está en el mercado de valores o en otro tipo de mercado, digamos, de inversiones, puede pensar también, bueno, quiero movilidad. Es una persona que ocurre mucho ahora, hay muchas personas que viven ahora alrededor del mundo. No tienen un lugar fijo, sino que de repente están en Los Ángeles, después se van a París, después están en otro lugar, de cualquier territorio, y trabajan de una manera móvil. Entonces esas personas pueden ser, vamos a decir, reacias al tema de establecerse, ¿no? Sí. Y uno también tiene que observar esas tendencias, ¿no?, que pueden ocurrir. El tema ahora de los millennials, puede ser que cambie el mercado inmobiliario. ¿Cuál es la visión que puedes tener al respecto? Fíjate, voy a acotar algo que estabas hablando bastante importante sobre
ese sentido de tener tu propia casa. Parece mentira, pero aquel que alquila, te lo digo por la experiencia que tengo y la conversa que he tenido con muchas de las personas que alquilan, nunca terminan de sentir esa sensación de pertenencia. El hecho de que tú a veces estás pintando, estás arreglando un hogar que no es tuyo, versus cuando eres dueño, tienes esa sensación de que ese es tu techo, el lugar donde todos solemos llorar, reír, disfrutar en familia, pasar momentos agradables, pasar momentos no tan agradables, pero es nuestro techo, es nuestro sentido de que nadie nos lo quita, si por supuesto cumplimos con todas nuestras responsabilidades. Entonces, ahora que comentas esa parte de las dos vertientes, de aquel que quizás no quiere amarrarse, no quiere poner un capital importante en una propiedad, te puedo hablar, por ejemplo, de experiencias de clientes que han decidido comprar y después resulta que por situaciones laborales los han tenido que movilizar a otro lugar. Por lo menos te puedo dar esta tranquilidad, este voto de fe, de que el lugar donde está la persona adquiriendo, estamos hablando del sureste de la Florida, es un mercado que es muy, por supuesto, buscado por muchas personas por la ubicación geográfica, clima y demás. Se alquila muy bien. Es un lugar donde es un territorio que muchas personas están constantemente viniendo a vivir aquí. Es una inversión bastante líquida, pues. Sí, entonces si tienes la posibilidad de comprar la propiedad, eres dueño, por 3 años después tienes que revender y el mercado no te da para revender. Confía de que si lo alquilas, lo vas a alquilar bien, porque el mercado de alquiler es bastante alto, parece mentira, y puedes esperar entonces próximamente a que el mercado repunte, que tengas una revalorización importante para luego revender y recuperar tu liquidez. Yo por eso insisto, Santa, en el tema de estar bien asesorado, ¿no? Por eso te invitamos, además. Entonces, estar asesorados bien es muy importante y es vital para que podamos conservar nuestro valor. Queremos agradecerte la participación y continuaremos conversando en próximos programas, profundizando en estos temas. Muchísimas gracias a la licenciada Santa Lombardi. Esto es Gerencia para Todos. Máquina Financiera. Finanzas para Todos. Yeah. Money never sleeps, pal. So I don't care where or how you get it. Just get it. Máquina Financiera. This is your wake-up call, pal. Go to work. Máquina Financiera. Mira, vamos a continuar nuestras conversaciones sobre este tema de valor, construyendo nuestras propias máquinas financieras. Vamos a conversar ahora con el licenciado Franco Castro. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a Gerencia para Todos. Muy bien, Rafael, gracias por invitarme. Bueno, Franco domina el tema de los mercados de inversión globales y hoy vamos a conversar sobre los índices, que es muy importante que tengamos conocimiento de qué es un índice, para qué sirve, y en este caso vamos a examinar uno en particular. ¿Correcto, Franco? En este caso vamos a examinar el Standard & Poor's 500, que es el índice más amplio que existe hoy en día en los mercados de capitales de los Estados Unidos. Está elaborado por la empresa Standard & Poor's y que recopila los rendimientos de las 500 empresas más sólidas de los Estados Unidos. Se representa el éxito en los rendimientos de cada una de estas 500 empresas. ¿Qué ha pasado con este índice durante la pandemia? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque desde el 2018 a la fecha el índice subió como 40%. El 2019 subió más o menos 31.5%. Y desde que vino el tema de la pandemia del 23 de marzo, que fue el día que el mercado cayó, hasta la fecha, el índice ha hecho una especie de V
V corta. En este momento el índice ha recuperado el valor que tenía antes que empezara la pandemia. Interesante. Mira, muchas personas interpretan esto como que están entrando nuevos inversionistas. Yo quería examinar un poco las razones de ello. Y también que, no sé si la bolsa, paradójicamente, ha servido como una especie de refugio para los capitales, ¿no? Cuando la bolsa, sabemos que tiene un alto componente de riesgo, sin embargo, pareciera que ha servido como refugio, vista la paralización de muchos sectores. Y hay cosas que he visto en estos días, por ejemplo, el tema de la acción de Tesla, que subió considerablemente, y entonces hicieron ahora un split. El que tenía antes una acción, creo que ahora tiene 7 o 5, no me acuerdo bien. Y entonces van a tener esas 5 acciones el valor que antes tenía una acción. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? No, cuando el valor de una acción sube más allá de lo que el management, la gerencia de la empresa se siente cómoda, para hacerlo más asequible a inversionistas minoritarios, a pequeños inversionistas, se hace el split, se divide a una fecha específica, al valor de la fecha de corte, se divide en partes iguales, 5 o 7 veces, en 7 partes. Sí. De tal manera que el valor de mercado sea menor, ¿no? Entonces, si uno quería comprar una acción, 1000 acciones antes del split, es un valor en dólares diferente que si uno quiere comprar la misma acción después del split. Ahora, veo que es una suerte de democratización para que cualquier inversionista pueda entrar y pueda comprar por lo menos una acción, ¿no? Yo hablaba también claro, el tema de las aplicaciones, que esto ha democratizado también la entrada de más inversionistas, quizás esto le da más profundidad al mercado y de suerte que vamos hacia la perfección del mercado, aparentemente. Bueno, están ocurriendo varios factores simultáneamente, ¿no? Primero, que tuvimos una recesión aparentemente corta el segundo trimestre de este año. Número 2, que hubo una inyección importante de liquidez debido a los estímulos fiscales y monetarios que el gobierno ha promovido. Y lo tercero, que es lo más interesante, debido a la cuarentena, mucha gente se quedó en casa y obviamente en lugar de ponerse a ver televisión, se puso a invertir en la bolsa. Entonces, a través de discount brokers ha entrado un gran volumen de nuevos inversionistas que con pequeñas cantidades ha soportado el mercado y lo ha mantenido hacia el alza. O sea que si nos remontamos a lo que ha sido la historia de la bolsa de valores, es un fenómeno nuevo, producto también de la tecnología, ¿no? Y de la accesibilidad a los mercados. Entonces, exactamente. ¿Qué podríamos? Yo sé que a veces es difícil hacer predicción, ¿no? Pero, ¿cuál es la visión que tienes de lo que puede ser el año 2021? Bueno, vamos a unas elecciones presidenciales. Bueno, o sea, hay varios factores aquí que se atraviesan en lo que puede ser una proyección. Pero, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? La visión nuestra en el corto plazo es recomendar la precaución, porque en estos momentos los mercados están rompiendo nuevos récords y se ha adelantado mucho a la recuperación económica. Pero lo que es mediano y largo plazo estamos muy optimistas, porque a partir del 2021, sobre todo el segundo semestre, vemos una franca recuperación económica en los Estados Unidos, entre otras cosas porque se ha suprimido la incertidumbre provocada por la pandemia. Es decir, cuando se tenga la certeza de que haya una o más vacunas que permitan a la gente regresar a sus trabajos, la maquinaria de la economía norteamericana va a recuperarse inmediatamente. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por estos insights que nos das. Y por supuesto queremos continuar estas conversaciones en el futuro para hacerle tracking a lo que está ocurriendo
en todos estos temas. Yo quisiera que la próxima vez pudiéramos conversar sobre la acción de Tesla, que es un caso que me llama muchísimo la atención. Es fascinante, con mucho gusto. Entonces, bueno, hasta entonces. Muchísimas gracias, Franco. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Vamos a nuestra sección Leyes para Todos. Vamos a conversar con el doctor Rodrigo da Silva. Derecho para Todos. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Rodrigo da Silva. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la nueva invitación. Mira, nos han pedido muchísimo el tema de, sobre todo porque han ocurrido en algunos momentos situaciones irregulares o inclusive podríamos llamar de abuso en cuanto a los derechos y deberes también que tiene cualquier ciudadano o cualquier habitante, sobre todo en los Estados Unidos. Y hoy queremos hablar sobre ese tema, ¿no? Los derechos que tienen las personas y cómo deben ser sus relaciones o su interacción con las autoridades, ¿no? Entonces queremos que por favor nos toques los puntos fundamentales que debemos observar y que debemos tener en cuenta en este sentido, por favor. Sí, es muy importante. A uno, por criación, los padres los educan a cualquier persona de que hay que respetar y seguir la autoridad. Pero todos los habitantes, independiente de su estatus inmigratorio en el país, tienen ciertos derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos y también por la Constitución de los varios estados. Por ejemplo, si una policía lo detiene en una vía pública, usted tiene el derecho a quedarse completamente en silencio y no responder ninguna pregunta del oficial. Sobre todo si hacen preguntas sobre su estatus inmigratorio. Usted tiene el derecho a mantenerse en silencio, decirle al oficial que tiene el derecho a mantenerse en silencio y que desea hablar con un abogado. Usted también tiene la capacidad de preguntarle al oficial si usted está en la libertad de retirarse e irse. También tiene, al menos que usted esté cometiendo un crimen en ese momento, tiene el derecho de negar cualquier tipo de registro a su vehículo o a su persona física, porque cualquier tipo de registro precisa de una orden judicial, excepto con algunas excepciones pero muy limitadas. La Constitución le da el derecho a cualquier persona, a cualquier habitante, independiente de su estatus inmigratorio, el derecho a un abogado en cualquier investigación o caso penal. Entonces, usted tiene el derecho, si se ve confrontado con un policía, a decir que quiere hablar con un abogado. Por cierto, disculpa la interrupción, sí. Porque tenemos una pregunta de varios programas atrás en cuanto al tema de las grabaciones, ¿no? Que se han visto quizás en algunas escenas o películas que mientras está hablando una persona con un oficial de la policía, por ejemplo, lo pueden grabar. Inclusive también el oficial tiene una cámara en su cuerpo que está grabando, entonces en consecuencia la persona también puede grabarlo. Sí, básicamente la ley depende de estado a estado. Generalmente la ley federal en los Estados Unidos es que el consentimiento de tan solo una parte es suficiente para grabar cualquier otra conversación. Esa es la ley también en más o menos 37 estados. Hay algunos estados como Florida, donde yo vivo, que se requiere el consentimiento de todas las partes para grabar una conversación. Pero con respecto a interacciones con la policía o con la autoridad en una vía pública, la interpretación es que no hay expectativa de privacidad del policía en el desempeño de sus funciones públicas en un lugar público. Y cualquier persona puede grabar estas interacciones con la policía. Los únicos dos estados donde esto podría constituirse un crimen o algo irregular son los estados de Illinois y Massachusetts, pero en los otros 48 territorios no hay ningún problema con grabar estas. Obviamente no puede usted, cuando está grabando, tratar de interferir con lo que el oficial de policía está haciendo, ¿no? Lo tiene que hacer de una forma totalmente pacífica y sin provocar a la autoridad. Entiendo. También tocaste el tema de
del estatus migratorio, es decir, esa autoridad, mencionaste que no necesariamente debe preguntarle a la persona sobre su estatus migratorio. ¿Cómo manejar esa situación? Esto es muy importante entender que si el gobierno desea poner a una persona en proceso de deportación, hay un documento inicial que el gobierno tiene que presentar. Y en ese documento inicial tiene que decir que la persona en cuestión no tiene estatus inmigratorio y es ciudadano de algún país en específico. Si usted automáticamente le dice a un policía o a un oficial de inmigración de dónde usted es y si tiene o no tiene estatus, le está sirviendo en bandeja al oficial lo que el oficial precisa para ponerlo en un proceso de deportación. Y usted tiene el total derecho y no le pueden poner ningún cargo criminal por el simple hecho de mantenerse en silencio. Este es un derecho que está en la Constitución, que es sólido para todos los habitantes independiente de su estatus inmigratorio. Entonces, la lógica justamente es prevenir y proteger su derecho y no darle en bandeja al oficial lo que él precisa para tal vez causarle el inicio de un proceso de deportación formal. Entonces siempre invocar la llamada al abogado, pues. Es el mantra. Correcto. En este caso. El tema también, si la persona es arrestada por cualquier circunstancia, ¿no? Sea culpable o inocente, pero sobre todo si es inocente, ¿cómo debe proceder la persona que sufre este arresto? Lo primero es mantenerse en silencio, no resistir el arresto, no provocar violencia. Mucha gente a veces se pone en problemas y porque trata de resistir. Y lo importante es no hablar con ningún otro oficial de policía o investigador o hasta con otra persona que haya sido arrestada, que puede ser una persona que esté trabajando para el gobierno. Es importante mantenerse en silencio hasta tener ese contacto con el abogado. El derecho al abogado en casos penales, como dije, es en Latinoamérica decimos un defensor público, no tiene costo alguno para la persona. Y la policía no puede escuchar la conversación entre usted y su abogado. Entonces, eso es fundamental, porque muchas veces la policía le dice, mira, si tú dices tal cosa, yo te voy a ayudar, y en realidad la policía no está ahí para ayudar, está para hacer su trabajo. El trabajo de la policía es recaudar pruebas para poder probar su culpabilidad. Entonces, el único amigo en este caso es el abogado que está ahí para defender sus intereses. No, y en todo caso, Rodrigo, también lo que persigue también el programa y los abogados es que se realice la justicia y que se aplique el debido proceso, porque de eso estamos hablando, o sea, que las cosas deben hacerse correctamente de acuerdo a la ley, porque esto también ha invalidado muchísimos casos o juicios, ¿no? Cuando no se aplican los procedimientos adecuados, se puede invalidar un caso, o sea, que ambas partes, digamos, tanto las autoridades como la persona que está del otro lado, debe cumplir el debido proceso y seguir estas recomendaciones. Correcto. Además, quería agregar que además de pedir por su abogado, si usted es un extranjero, usted tiene el derecho, bajo un tratado internacional, a pedir la asistencia consular del cónsul, del consulado de su país de origen. Y esto no puede ser negado por las autoridades. Muy bien, bueno, queremos agradecer al doctor Rodrigo da Silva por estos valiosos consejos. Y como vamos a seguir conversando, hay muchísimas preguntas que quedaron aquí que vamos a conversar en los próximos programas. Vamos a hacer un programa especial sobre este tema. Seguimos en Gerencia para Todos. No se despeguen. Derecho para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos, en nuestra sección Leyes, Derecho para Todos. Vamos a conversar con la doctora Diana Drullers. Bienvenida, doctora Drullers. Hola, Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, la doctora Drullers ha tenido diversos cargos internacionales en todas las organizaciones que tienen que ver con el tema de arbitraje, negociación y mediación. Y por eso vamos hoy
a conversar sobre las implicaciones que tiene esto. Yo quisiera que brevemente nos refrescaras en qué consiste el arbitraje y en qué consiste la mediación, cómo ha sido utilizado históricamente. Muy breve para luego ir al tema candente, ¿no? Bueno, así en pildorita. Los mecanismos alternos de solución de conflictos son exactamente eso, un mecanismo alterno a la justicia ordinaria que proveen los estados. La base, digamos, lógica de esos mecanismos es que cuando nosotros contratamos, por ejemplo, Rafael, tú y yo firmamos un contrato de venta de bienes, nosotros no le pedimos permiso al Estado para firmar ese contrato. Y luego, cuando tenemos un problema entre nosotros, sí gastamos el dinero del Estado a través de la justicia ordinaria para que nos resuelva ese problema. Entonces, estos mecanismos, el arbitraje, consiste en que las partes delegan en algunas personas que se llaman árbitros para que les resuelvan el problema. El producto de ese arbitraje es un laudo que tiene las mismas características que una sentencia definitivamente firme. Eso a diferencia de la mediación, sí. Que en la mediación, bueno, las partes se ponen de acuerdo, consiguen un mediador y ese mediador les ayuda a que las mismas partes consigan una solución. Es decir, ya no es el árbitro, sino son las partes las que consiguen su solución. El arbitraje está basado internacionalmente en una convención que se llama la Convención de Nueva York, que permite que ese laudo producto del arbitraje pueda ejecutarse en cualquier país del mundo. La mediación se acaba de firmar un convenio internacional, el convenio de Singapur, para que ese acuerdo de mediación también pueda ser ejecutado en cualquier país del mundo que sea signatario de esa convención. Perfecto. Muchísimas gracias por esa explicación. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha intervenido la mediación y el arbitraje ahora con este tema de la pandemia? ¿Qué ha pasado con esta materia? Bueno, ¿qué ha pasado con el tema, los conflictos surgidos del COVID? Sí. El COVID, claro, estas crisis tienen unas características muy particulares, porque esto es una crisis global, esto no es como las crisis económicas que pegan en un país en particular, sino que esto es una crisis global, todo el mundo está afectado. Yo creo que no hay ningún país que no esté afectado por esto. Y bueno, obviamente de allí que el comercio internacional está afectado. Esto es una crisis que no es culpa de nadie. Puede que uno diga que se gestionó mal la crisis en un país en particular, pero no hay a quien echarle la culpa. O sea, no es que mi gobierno de mi estado, no. Como digo, no es una crisis económica que viene de las acciones de un estado en particular. Y por otro lado, también es una crisis que afecta todas las áreas. No es que es una crisis en el tema de construcción, no es una crisis en el tema de comercio internacional solamente, es una crisis en el área inmobiliaria, es una crisis que afecta a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita el incumplimiento de los contratos normalmente no es culpa de tu contraparte, no es culpa de con quien yo firmé el contrato, sino es una imposibilidad de cumplir con las cláusulas de los contratos y es una imposibilidad que surge por un elemento externo. Entonces, digamos, hay como más voluntad para solucionar el problema que en un juicio normal o en un arbitraje normal, porque las partes probablemente ambas quieren seguir adelante con su negocio y por eso es que nos atrevemos a decir en este momento que, bueno, en este crecimiento y abundancia de conflictos que se está dando, van a haber muchos acuerdos para presentarse ante mediadores, sí, que ayuden a las partes a solucionar su problema. Y creo que también el tema del arbitraje va a surgir más de lo normal, por eso, porque le da a las partes la posibilidad de escoger a ese tercero que ellos creen que es. En este momento yo creo que va a haber mucho de interpretación de cláusulas de contrato con respecto a daños, los daños causados
y los lucros cesantes y los daños emergentes, etcétera. Y como te digo, creo que hay una voluntad de ambas partes en muchísimos casos en que se resuelve el problema con, digamos, el menor deterioro posible de esa relación comercial. Sí, bajo el interés mutuo, bueno, conciliar o esas diferencias por esa vía, ¿no? De la mediación, la conciliación o el arbitraje. Bueno, queremos agradecer a la doctora Diana Drullers. Este tema lo vamos a tocar en profundidad también con un panel de expertos que va a coordinar la doctora Drullers desde aquí de Herencia para Todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Máquina Financiera. Seguimos con la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Vamos a conversar con la licenciada Inés Barrueta. Bienvenida a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Un placer, Rafael. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a mis compañeros en el día de hoy. Bueno, hoy nuestro panel de expertos ha tenido muchas repercusiones en las redes sociales. Y por supuesto, la información que tiene Inés Barrueta es muy valiosa. Tiene que ver también con el mercado inmobiliario. Es un mercado que se ha suscitado muchísimo interés y por eso queremos brindar toda la información que sea posible. Y queremos tus comentarios en cuanto a lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, las recomendaciones que tú consideras tienen que ver con el tema de inversiones en este mercado. Sí, cómo no. Mira, voy a retomar un poco lo de mis colegas Mónica y Santa en relación al tema de indagación. Mi experiencia durante más de 20 años en este sector, tratando permanentemente con clientes internacionales, es que muchas veces cuando se sientan a la mesa a hacer una solicitud, no están muy claros de qué es lo que quieren y cómo lo quieren. En términos de si va a ser una inversión, si va a ser una compra de una vivienda y cuáles son las implicaciones que tiene hacer una compra, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces nosotros como asesores, como consultores inmobiliarios, estamos en la obligación de dar, digamos, todas la información necesaria para que se aclaren y sepan, definan el tipo de producto en el cual quieren o invertir o comprar, dependiendo de cuál es el objetivo final que se tenga. Para el cliente internacional es fundamental conocer cuáles son los aspectos legales, cuáles son los aspectos, digamos, fiscales, muy importante, y conocer cuáles son los convenios que se tienen en los países de origen con respecto a los Estados Unidos, si hay convenios bilaterales de tributaciones, etc. Una vez que se ha hecho todo este proceso indagatorio, que realmente en mi caso yo me tomo el mayor tiempo posible, entonces entramos al producto, entramos a definir cuáles son las alternativas de producto que quieren. Podemos tener productos en el mercado primario, bien sea nuevos proyectos o productos en el mercado secundario, que son reventas. Y la oportunidad de comprar o dirigirse a cada uno de estos mercados también depende del ciclo en el cual se encuentre el mercado en ese momento, valga la redundancia. Por ejemplo, si estamos en un mercado de oferta, en el mercado secundario, pues los precios son muy competitivos y vale la pena comprar viviendas que ya están usadas, ¿ok? O que son lo que llamamos reventas. Si estamos en un momento donde estamos en área donde hay nuevos proyectos en la ciudad, donde hay inversiones importantes de nuevas infraestructuras, etcétera, hay proyectos nuevos que si entras en una etapa temprana, resultan muy atractivos en el mediano y en el largo plazo desde el punto de vista de la inversión porque tienen una capacidad interesante de revalorización. Ahora, es muy importante que el cliente sepa que la inversión inmobiliaria no es una inversión líquida, que tú la puedes transar en un mercado de un momento a otro. La inversión inmobiliaria requiere de un tiempo de maduración. En ese tiempo, tú puedes beneficiarte del alquiler de la vivienda, en el caso de que seas un inversionista, o de utilizar la vivienda perfectamente, pero no es algo que tú puedes sacar, tú sabes, en el mercado y voy a vender hoy y salgo y vendo mañana, no es así. Entonces,
Muy bien. Es muy importante darle todo este tipo de información al cliente para que su proceso de compra o de inversión sea lo más transparente y que le genere tranquilidad. Mira, de manera que ese cliente se mantenga en el largo plazo. Sí, algo que observo muy positivo, Inés, es que en el caso de un experto como tú, digamos, esa guía profesional es muy importante. También situar al cliente, decirle, mira, examiné tu caso y creo que lo más conveniente para ti es tal y tal cosa por estas razones. O sea, esa secuencia que diste me parece muy valiosa para que las personas aprovechen también la experticia, porque muchas personas se aceleran o se atrasan también y no aprovechan las oportunidades. Por eso es tan importante el consejo de los expertos. Sí. Finalmente quisiera que me hablaras del mercado inmobiliario en estos momentos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, mira, tal como lo dijeron mis colegas anteriormente, aquí se están dando como producto, digamos, de esta situación que nadie se esperaba, pero que es un cambio importante que va a cambiar todos los mercados y bueno, yo soy de las que pienso que las crisis generan grandes oportunidades de transformación. Primero tenemos un mercado muy atractivo para el mercado local americano, pero también para el mercado latinoamericano, que siempre lo ha sido por todos los problemas que tenemos en nuestras economías. Y se están conjugando varias cosas. Primero, la gente buscando un lugar donde minimice los impactos de un tipo de pandemia como la que acabamos de vivir. Hay una cantidad de, digamos, en el tema crediticio hay unas tasas muy interesantes de inversión y también tenemos un producto siempre en Miami muy nuevo, muy renovado, muy actual y que siempre está en un proceso de actualización. O sea, por decirte algo, ciertamente nosotros, yo creo que todos los panelistas que estamos aquí, venimos de una generación donde el techo y tener una propiedad era algo muy importante, así crecimos y así nos educaron. Pero el nuevo cliente, estas nuevas generaciones, sobre todo los millennials, son gente que no está con un apego tan fuerte a lo que es tener un techo, sino más bien está orientado a tener espacios colaborativos, compartidos, etcétera, como es el caso de las oficinas, que es un modelo de negocio que ha sido súper exitoso en todas partes, aunque ahorita, digamos, por una circunstancia esté limitado. Pero en el tema residencial hay en Miami varios productos muy interesantes que te permiten hacer una compra como inversión, utilizar el inmueble, pero además alquilarlo a corta estancia. Y eso es súper atractivo, porque te genera rendimientos, no te ata a la propiedad, y ese concepto es algo que ha venido agarrando muchísima fuerza, sobre todo en Florida, donde hay una población flotante por el inmenso turismo creciente cada vez más desde todas partes del mundo, que permite que esto te genere, digamos, que te genere dinero. Al final eso es lo que tú quieres, pues no sacarte el dinero del bolsillo, sino tener la posibilidad de usar y de meter también. No, y también preservar el valor. Muchísimas gracias a la licenciada Inés Barrueta, que dejamos al final por estos valiosos consejos también para cerrar con este impacto que queremos que sea tomado en cuenta en nuestros públicos. Bueno, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Para el próximo programa vamos a tener nuestra nueva sección Tecnología para Todos. En esta sección vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. Nos han pedido este tema. Y por eso tenemos estas imágenes. Vamos a ver las imágenes compartiendo. Bueno, aquí está. Sí, la visión que teníamos del futuro no necesariamente es la que estamos viviendo en este momento. Los carros voladores están todavía en desarrollo, pero muchas de las cosas que los futurólogos de décadas atrás visualizaron se ha dado, ¿no? Entonces vamos a tocar esos temas también con expertos para complacer esta petición que nos han hecho a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo jueves.
Rafael Nieves se comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. 305 Media TV. Media TV. Que habla con